Ustedes pueden decir conmigo, Caravaca. Vamos a ver, 1, 2, Caravaca. ¿Verdad que sí? Entonces mi hermano Caravaca va a estar compartiendo. Él es pastor en la iglesia Comunidad Paz también. Y hoy tiene el privilegio de venir y compartir con nosotros. Y verá que yo estoy muy honrado de su amistad y que pueda venir y enseñarnos. Bendiciones. Bueno, muchas gracias. Qué honor estar acá con ustedes. Realmente, para los que me están escuchando en inglés, si la enseñanza no va muy bien o no va muy cómoda, es mi amigo que tal vez no lo está entendiendo de la mejor forma, pero gracias por hacer la traducción. Realmente, cuando Denny nos invitó a estar acá hoy con ustedes, realmente es un honor. Te honro por darnos este espacio, por hacer esto. Realmente cuando lo vemos es una imagen de la iglesia que amamos, que nos encanta, así que realmente estamos muy felices de poder compartir con ustedes. Y bueno, como decía Denis, muchos no me conocen, mi nombre es Luis Caravaca, tengo 25 años y trabajo en una iglesia amiga en San José que se llama Comunidad Paz. Ahí trabajo como pastor de jóvenes, en unas edades muy parecidas a como estamos hoy, de 12 a 25 años. Entonces me siento en casa con todos los que estamos acá y muy feliz de este reto. Creo que una muy buena pregunta es, ¿por qué estamos acá hoy? ¿Verdad? ¿Por qué hoy estoy visitándolos? Hace un tiempo el Señor ponía en nuestro corazón, en el corazón de nuestro grupo de misiones, poder alcanzar zonas costeras, poder venir a una zona costera a evangelizar, hacer acción social, hacer toda la parte de la misión integral. Pero nosotros cuando pensábamos necesitábamos asociarnos con alguien, entonces el Señor nos puso a Denis en el corazón y hemos estado hablando y hemos estado compartiendo. Y probablemente, y esperamos que no sea la única vez que nos veamos, probablemente nos vamos a ver más veces y vamos a estar acá más seguido. Y la idea nuestra es venir a sumar, es venir a ser parte de ustedes, es venir a ser parte de Pura Vida Church y sumarle a la zona de Esterillos. Sabemos que también están en Alajuela, sabemos que también están un poco más allá de la zona de Esterillos y queremos nada más venir a aportar nuestro grano de arena y ser parte de ustedes y crecer juntos. Ahora Denis lo decía, el reto de la iglesia es que nos unamos, es que rompamos esa barrera, es que podamos estar acá todos juntos y caminemos juntos como una misma comunidad. Y me quiero agarrar un poco las enseñanzas del pastor de las semanas anteriores, que la primera semana hablaba de santidad, ¿verdad? Una santidad que da vida. Y creo que todos nos acordamos del término de no ser santos o no ser santurrones, ¿verdad? Como lo utilizaba. Y tal vez esa caja de chicles, que es esa imagen que nos podemos quedar del ejemplo que tuvimos hace 15 días. También la semana anterior hablaba de otro valor de la iglesia, porque estamos en esta serie de los valores de la iglesia, sobre la justicia, ¿verdad? Como tiene que ser una justicia dirigida por el amor. Y me gustaba mucho esta imagen que daba de cuando uno parte un queque y le dicen, tome, repártalo usted. Generalmente está este pensamiento de yo quiero el pedazo más grande, o tal vez me gusta la esquina más tostadita. Si es un cheesecake, me gusta el pedazo que está más tostado y lo escojo para mí. Pero cómo esa justicia dirigida por el amor va etiquetada o va dirigida por Cristo. Y yo pensaba, estos dos valores, ser santos o este llamado de ser santos y este llamado de ser justos, ¿es resultado o son las dos primeras cosas para el tema que vamos a ver hoy? Tiene que ser la motivación para el tema que vamos a ver hoy. El tema de hoy es algo que Denis hablaba y es como si tuviera mis apuntes desde antes. Vamos a hablar del tema que es una colaboración intercultural. Y si usted se pregunta, ¿qué es esto? Es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de colaboración, tiene que ser varias personas uniéndose por un mismo objetivo. Y cuando hablamos intercultural, creo que si vuelven a ver a su alrededor es una excelente imagen. Personas de diferentes lugares, diferentes lenguajes, diferentes destinos, inclusive diferentes propósitos, reunidos con un mismo propósito y una misma misión. Para definirles esto más fácil, y cuando hoy voy a hablar a la iglesia de Cristo, no solo me voy a dirigir a esta iglesia, no solo a Pura Vida Church, sino que también me voy a dirigir a la iglesia en general, a todos los creyentes, a una iglesia universal que a veces físicamente no vemos. Así que prácticamente cuando hablamos de esto, de una colaboración intercultural, es que nosotros como iglesia de Cristo, sepamos que Cristo es la cabeza de nuestra iglesia, que Cristo es la cabeza de todo lo que hacemos, pero tenemos que romper varias barreras. Hay barreras denominacionales, hay barreras culturales
Y hay barreras sociales que tenemos que brincarnos. Y ese es el tema o es la línea que vamos a llevar hoy. A mí siempre me gusta mucho estos ejemplos. No sé si aquí sucede, en la iglesia en San José sí sucede, no sé si sucede de este lado. Que la gente dice, yo soy cristiano, pero yo voy a la iglesia, pero nosotros somos los que vamos y alabamos, pero no somos como ellos. Siempre hay un deseo como entre iglesias separarnos un poco, de decir yo también sigo a Cristo, pero no soy tan santurrón. Busco la santidad un poco, pero no soy esa persona que se alaba y se separa solo para el Señor. A mí me parece extraño esa oración, porque ¿por qué tenemos que agregarle una diferencia? Muchas veces eso nos separa más de lo que nos une. Creo que no ganamos nada con eso. Y esta semana, o por lo menos hoy, bajo esta línea, vamos a leer una historia, o por lo menos este pasaje, en 1 Corintios 12, si lo quieren ir buscando en sus Biblias, a partir del versículo 12. Y esto me encanta, porque cuando Pablo está en Corintios, ¿verdad? Hemos visto que esta iglesia era una iglesia especial. Era una iglesia que necesitaba del amor del Señor. Era una iglesia que podríamos decir que era un poco cabezona, y que necesitaba siempre esa guía, y es, recuerden cómo hacemos las cosas, las hacemos de una forma. Cuando pienso esto, Pablo les viene hablando sobre los dones del Espíritu, y tal vez no los vienen utilizando de la mejor manera. Unos solo quieren alabar, otros solo quieren orar, otros solo quieren dar palabra de ciencia, pero nos da un poco de orden de cómo debe ser el cuerpo de la iglesia. Y les voy a leer. Dice a partir del versículo 12, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Y así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos, estadounidenses, canadienses, costarricenses, nicaragüenses, alemanes, de cualquier lugar que vengamos, porque a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Y al partir del versículo 14, si usted lo ve ahí, Pablo les da un ejemplo, o les empieza a dar ejemplos que cuando hoy lo vemos pueden ser un poco lógicos. Y dice, ¿qué pasa si nuestro ojo en el cuerpo decide que no quiere ser parte del cuerpo? Que él solamente quiere ser ojo. Es imposible, no se puede. ¿O qué pasa si la mano dice, no, yo siendo mano no necesito de mi pie derecho, yo puedo hacerlo solo? Evidentemente nosotros lo entendemos, y cuando lo pensamos sabemos que es imposible, que es algo muy difícil. Pero ese mismo ejemplo lo podemos ver con la iglesia. Porque la iglesia a veces dice, yo quiero ser mano, pero mi hermano que está en San José, que es pie, con él no me asocio, con él no camino. O yo puedo decir, no, yo me congrego en Costa Rica, pero cuando vuelvo a Estados Unidos, ahí no tengo iglesia, ahí no busco al Señor, solo lo dejo para cuando estoy acá. Si soy ojo en todo lado. Si soy pie en todo lado, y pertenezco a un cuerpo grande donde Cristo es la cabeza. Pero vean qué bonito, en ese mismo pasaje, en el versículo 22, nos dice, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son indispensables. A los que parecen menos honrosos los tratamos con una honra especial, y se les trata con especial modestia a los que no parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren tanto trato especial. Y es el versículo 25, a fin, todo esto que viene hablando Pablo tiene un propósito. Y el versículo 25 dice, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Y vean el corazón que hay que tener cuando hablamos de una comunión intercultural o una colaboración entre diferentes personas. Dice el versículo 26, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes que son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y con esto, por eso les decía que nosotros somos miembros de un cuerpo mayor. Y muchas veces nada más tenemos la imagen de lo que vemos acá, que realmente me parece precioso. Esa imagen de iglesia a la orilla de la playa,
con este paraíso detrás y con esta gente, es un privilegio, realmente es una bendición. Y sé, y hablaba con Denis hace unas semanas que nos contaba esta idea y esta visión de poder invitar a la gente a hacer iglesia sin 4 paredes. Qué reto más bonito. A veces estamos acostumbrados a un edificio, a una estructura, pero el reto es que podemos hacer esto en la siguiente playa, y en la siguiente playa, y en la siguiente playa. Y necesitamos personas dispuestas y nada más un mensaje, y que el Espíritu Santo esté. Pero a veces, yo no sé si ustedes han escuchado esto que dice que la iglesia tiene que salir un poco más, que tal vez la iglesia está un poco encerrada, que la iglesia está en las 4 paredes y tiene que ir más hacia afuera. Y yo lo pensaba y decía, qué lindo acá, porque no tenemos esas 4 paredes. Porque la imagen de estarnos congregando en público con gente alrededor y dar testimonio de Cristo sucede. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si esas 4 paredes están en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué pasa si esas 4 paredes están en nuestros pensamientos y eso no nos deja ir? Tal vez ya tenemos una ventaja, pero lo otro es lo que debemos de trabajar. Por eso la invitación de hoy, y lo que los quiero invitar hoy, esta mañana, es que entendamos que en el cuerpo de Cristo, el cuerpo que nosotros somos, hay una cabeza que es Cristo. Y eso es fundamental, debemos acordarnos siempre de eso. Pero esto tiene un propósito, que es romper barreras y hablar y llevar a Cristo a cualquier persona. Pero yo les digo esto con palabras así un poco sencillas y puede que nuestra mente lo entienda. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo esto que usted me está diciendo yo lo puedo poner en práctica? Lo primero que les quiero decir, que es el primer punto de hoy, es que tenemos que saber que hay una tarea, que la familia de Cristo tiene una tarea. Si usted hoy le ha entregado su vida a Cristo, si usted hoy sigue a Jesucristo y quiere imitar sus enseñanzas, pues bienvenido, somos parte de la misma familia. Y al ser parte de la misma familia tenemos ciertas tareas que hacer, que es salir de donde estamos y romper las barreras. Y aparte de romper, me gustaría que le vayamos cambiando la palabra en nuestra mente y sea destruir barreras, que las eliminemos. Hay barreras sociales, culturales o denominacionales que realmente son un engaño, que realmente en lugar de unirnos más y decir, todas las iglesias del Pacífico nos vamos a unir, todas las iglesias de San José nos vamos a unir, son cosas que no suceden. Generalmente es, yo me uno si nos parecemos, yo me uno si tenemos algo en común, yo camino con esta persona si tenemos algo que nos une, si hay química entre nosotros. Pero vean lo que dice Juan, si quieren ir al libro de Juan, capítulo 15, versículos del 15 al 17. Eso es Jesús hablando a sus discípulos y les dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo el que ama a mi Padre, le oí decir que se lo he dado todo a ustedes. Dice el versículo 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y ojo a esto, y los comisioné para que vayan y den fruto, y den un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, y este mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y yo me quedo pensando con esto, y digo, qué interesante, porque Cristo nos da una imagen de que cuando no estábamos con Él, éramos esclavos, estábamos encerrados, estábamos en un estado de esclavitud o de siervo, pero cuando caminamos con Él, pasamos a ser amigos. La identidad cambia completamente. Ahora Denis lo decía con el proyecto de Creo. No es lo mismo una celda totalmente fría, cerrada y un calabozo, a que eso cambia una imagen de un lugar para crecer, para bendecir y para que la gente conozca a Cristo. Esa imagen es preciosa. Y cuando sabemos que le pertenecemos a una familia, y cuando sabemos que pertenecemos a una iglesia global, el propósito en nuestra vida debería ir haciendo un cambio. Ahí el versículo al final dice, yo los comisioné, o sea, yo les di una tarea para que den un fruto, pero den un fruto que perdure, den un fruto que se mantenga.
La pregunta es, ¿qué es eso hoy en día? Cuando todo es súper rápido, cuando todo dura poco, cuando yo me compro el último iPhone y 6 meses después hay uno nuevo y entonces ya ese no es lo último que ha salido. Hay una renovación muy rápida, pero que es un fruto que perdure hoy en día. Un fruto de eso, sí creo que el más importante es presentar a Cristo. Es un fruto que permanece toda la vida. Otro de esos es servir a los demás, servirle a la comunidad, servirle a los niños, dar testimonio de su palabra. Que el amor en nosotros accione y se vea en las demás personas. Claro, todo esto tiene que ir de la mano de que lo hago en nombre de Jesucristo, de que lo hago en nombre de Dios. Si lo hago así, y si ese es mi corazón, es un fruto que va a perdurar. Es un fruto que la gente desde niño se va a acordar de que esta persona, aunque no se acuerde de nuestro nombre, me bendecía. Esta iglesia, aunque no sepa dónde queda, vinieron, crearon un proyecto y me dieron el chance de estudiar, de crecer, de salir al mundo y tener las herramientas para ir haciendo la obra con las demás personas. Ese es el objetivo. La iglesia de Cristo tiene que ser luz donde sea que esté. Y yo sé que ustedes conocen al Señor y yo sé que ustedes saben esto, pero realmente este mensaje es bueno refrescarlo y es bueno saber cuál es el corazón que debo tener. Es evidente que Pura Vida Church está diseñada para hacer luz en esta comunidad. Comunidad Paz también está diseñada para hacer luz allá, pero lo traigo más a nosotros. Nosotros estamos diseñados para hacer luz donde sea que vayamos. Y creo que ese es un gran reto. Nosotros, como les contaba al inicio, este grupo que ven acá, somos parte de un grupo misionero de la iglesia, en el que también vamos a una zona en Talamanca, una zona indígena en Costa Rica. Y un día, en una de las giras que tuvimos hace poco, teníamos que devolvernos de madrugada. Estamos en medio de la montaña y teníamos que salir como a las 4 de la mañana. Yo no sé si ustedes han visto el verdadero color negro. Yo creo que estaba ahí. Es un blackout real de oscuridad, donde realmente yo andaba un foco en mi cabeza y un foco en la mano, pero lo único que veía era el siguiente paso. Usted no veía nada más, así que uno iba paso a paso, viendo que seguía, subiendo, bajando en medio de la montaña. Lo lindo de esto es que no se puede hacer si un indígena de la zona no nos guía. Él tiene que ir delante de nosotros diciéndonos, vamos a ir por esta ruta, tengan cuidado, está resbaloso, bajen sentados, mejor agárrense. Y vamos en una línea recta donde el de adelante le va diciendo de atrás, hey, está resbaloso, se puede caer, tenga cuidado con lo que viene. Yo creo que esa es la imagen que debe hacer la iglesia. La imagen de la iglesia de Cristo es que necesitamos de los que van al frente y los que van atrás para poder llegar al lugar que tenemos que llegar. Si realmente queremos cumplir un propósito, yo creo que no podemos hacerlo solos. Todo el mensaje del evangelio es un mensaje de únanse, compartan, vayan juntos, hónrense, caminen en la misma línea. Pero a veces queremos hacerlo solo y creo que eso es bastante difícil. Yo siempre he creído, y lo hablaba con Denis, de que la iglesia se tiene que unir más. Los proyectos que tenemos, los deseos que tenemos, a veces logramos cumplirlos solos por la gracia del Señor, porque el Señor nos bendice día a día. Pero imagínense estos proyectos unidos. Imagínense una comunidad, una congregación y una iglesia que se una para cumplir sus objetivos. Entre más fuerza, más brazos, más mente, más pies, más ojos, para que el cuerpo de Cristo, dirigido por Él, pueda cumplir su objetivo. Y vean esto que les decía de la luz del mundo, no es una idea mía. Mateo 5, del 14 al 15, dice, si ustedes son la luz del mundo, son una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Qué verdad
tiene aquí Jesús y se las voy a resumir. La primera para hoy: ustedes son la luz del mundo. Si a ustedes les preguntan o lo quieren escribir algún día de cómo los ha etiquetado Dios a ustedes, es como la luz del mundo. También esa luz no se puede guardar en un cajón, no lo podemos poner debajo de nuestra cama, sería totalmente inútil, porque tiene que ser algo evidente. El llamado es que si somos la luz del mundo, tiene que ser algo evidente para los demás. Y dice que se pone en alto, para que muchos lo puedan ver, como si fuera un faro. ¿Qué pasa si el faro en la playa o a la orilla del mar es bajito, chiquitito? Probablemente no cumple su función, probablemente sería una obra muy cara, donde no haría guía y no haría su señal y no podría cumplir su función correctamente. Y estos pasajes a mí me encantan porque dice que hay una acción, y la acción es hacer brillar a todos, y ese es el reto que tenemos día a día. Pero también dice que tiene un propósito muy lindo, que es que alaben al Padre que está en el cielo. Pero para alabar al Padre que está en el cielo, tiene que ser por medio de las buenas obras. Si la iglesia de Cristo quiere romper estas barreras, quiere ir a las demás personas, quiere romper las barreras denominacionales y culturales, tenemos que ir a los demás y tenemos que hacerlo por medio de nuestras buenas obras. Entonces, esto primero que les decía es entender por qué lo hacemos, cuál es el llamado, cuál es el corazón que debemos de tener. Y el segundo punto es a quiénes. Si queremos colaborar, si queremos como cuerpo de Cristo romper esas barreras, ¿a dónde vamos? Porque nos podemos quedar nada más con el mensaje que tenemos que ir. Pero hay un dicho que dice que si no sé para dónde voy, cualquier bus me funciona. No importa la ruta, cualquiera me funciona si no tengo un destino. Y por eso vamos a leer Filipenses 2, del 3 al 5, que es un mensaje para nosotros, para que entendamos cómo debemos tener a las demás personas. Les voy a leer, versículo 3. Dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo Jesús. Y esta imagen de ver a los demás como superiores a nosotros mismos, si lo traemos a hoy, lo traemos a nosotros, si nosotros como iglesia, como congregación, todos juntos nos vemos superiores, es probable que la iglesia sea una iglesia sana. Y una iglesia sana es más fácil, o el camino es más ligero para poder crear el propósito que el Señor quiere. Hay una frase muy interesante que dice que los valores del líder tienen que ser los valores del grupo. Entonces, si eso es real, los valores nuestros, de cada uno de nosotros, deben ser los valores de Cristo. Es la medida que nosotros deberíamos de tener. Y al final, creo que es claro, y esto lo voy a ir repitiendo varias veces, que la palabra nos da un mensaje de unión. La palabra nos da un mensaje de ser un mismo cuerpo y un mismo sentir. Y me venía a mí esta imagen del oro. Yo no sé si ustedes han visto el proceso del oro, cómo se saca oro. Si uno entra en una mina, tiene que llevar pico y pala, y probablemente bota de hule para poder sacar oro. Y el oro no está pegado en la orilla nada más brillando para que yo lo agarre como generalmente lo vemos, sino que el proceso es duro. Tengo que entrar, tengo que usar la pala, tengo que usar el pico. Después de eso tengo que limpiarlo. Después tengo que unirlo o pasarlo por fuego, para después ver un anillo, para después ver una cadena, para ver un arete. Lleva todo un proceso. Y así creo que es la gente, y así debería ser la visión de la iglesia. Realmente deberíamos ir y buscar y escarbar. Y si hablamos de una comunidad que va hacia las personas y una comunidad que rompe las barreras, todas las personas, aunque estén sucias en un inicio como el oro, deberían ser muy importantes para nosotros y deberían tener un valor igual o mayor de lo que estamos hablando. Si todas las personas que están a nuestro alrededor, y le hago esta pregunta para meditar, son cristianas, estoy rodeado de un grupo cristiano, solo voy a reuniones de la iglesia, todas son personas de bien que le sirven al Señor, eso es una bendición. Yo realmente siempre he estado de acuerdo con eso. Es sano
tener una comunidad así y tener gente alrededor así. Pero si todas las personas que tengo alrededor son así, puede que yo esté haciendo algo mal. Porque el llamado no es estar alumbrándonos entre nosotros. El llamado es que podamos romper las barreras entre nosotros todos juntos y poder salir a la gente. Con esto, hay una historia en la Biblia que me encanta y estas se las voy a ilustrar punto por punto para que realmente nos quede claro. Cuando oraba y le pedía al Señor, Señor, realmente natural en la iglesia, ¿cómo podemos hacerlo? Me ponía la historia de Jesús y por eso les decía que el comportamiento del líder siempre es el comportamiento del grupo y el comportamiento de Jesús debería ser el comportamiento que nosotros imitamos. Jesús dice en Lucas 10 del 25 al 36 nos enseña la parábola del buen samaritano y esta parábola creo que enseña punto por punto lo que debemos hacer. Dice al inicio de la historia que se presenta un maestro de la ley. Y un maestro de la ley en esa época es una persona que se sabe la Biblia o lo que ellos tenían como la ley y el Pentateuco de memoria. Probablemente no tenía dudas, probablemente también enseñaba todo su proceso de estudio y académico casi perfecto. Pero se acerca a Jesús y le pregunta, maestro, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? ¿Qué pregunta? Y se la hace a Jesús. Y Jesús simplemente le contesta, bueno, creo que es una pregunta que usted sabe, pero ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lee usted? ¿Cómo usted lo entiende? Y él le dice, bueno, realmente tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, y al prójimo, a la persona que está a la par mía, como a mí mismo. Y le dice Jesús, es correcto, lo has leído bien, pero él quiere ir un poco más y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y yo traigo esa pregunta hoy para nosotros. Si estamos hablando de una colaboración intercultural, si estamos hablando de salir hacia la gente, ¿hacia quién vamos? ¿Quién es mi prójimo hoy en día? Y Jesús hace algo muy interesante. Le cuenta esta parábola con su enemigo, con la persona que no es su favorita. Y le empieza a contar, un samaritano. Si vemos un poco en el contexto, el samaritano eran los enemigos número uno del pueblo judío. Ellos en el tiempo, cuando estaban en Babilonia y se fueron de Jerusalén, se empezaron a mezclar con otras mujeres, con otros dioses, y eran enemigos, habían problemas entre ellos. Entonces no se querían. Pero Jesús cuenta la historia de un samaritano contándole a un judío quién es mi prójimo. Esto es como si en fútbol dijeran que mi prójimo es cuando juega Costa Rica-México y yo estoy en el Estadio Nacional y voy ganando. Solo hay emoción y solo estoy pensando en los ticos. O si estoy en México en el Estadio Azteca y me van ganando. Ellos también son mi prójimo. Pero ¿qué pasa en esta historia? Jesús le empieza a contar que baja un hombre, a partir del versículo 30, de Jerusalén a Jericó, que cae en manos de unos ladrones. Le quitan la ropa, lo golpean y se van dejándolo medio muerto. Pero pasa por este mismo camino un sacerdote, dice que cuando lo ve de largo, sigue caminando. Después un levita, que pasa por el mismo lugar, pero lo ve de largo y no frena. Esta imagen del sacerdote y el levita muchas veces podemos pensar que es la iglesia, es la representación de la iglesia, porque ellos que trabajan en el templo, que son los que dan el mensaje, que eran los que llevaban la gente a Dios en ese entonces con el contexto, no frenan. ¿Por qué no lo hacen? Yo muchas veces tuve esta pregunta y un tiempo estuve estudiando más este pasaje y no lo podían hacer por ley, por religiosidad para nosotros. Si ellos al trabajar en el templo no podían tocar cosa impura, no podían llegar de una persona que era impura o estaba en un estado como esa persona golpeada, porque no podían cumplir su función. Y lo que yo pienso hoy es, puede que nosotros de vez en cuando tengamos una actitud muy parecida a ellos. Puede que nuestra religiosidad nos cree barreras para no bendecir a los demás, para no ayudar a los demás. Y creo que es algo que debemos de pensar siempre. Pero pasa esta historia, ellos continúan caminando, pero dice que un samaritano que iba de viaje y que estaba viendo a este hombre, se compadece de él,
se mueve sobre él. Y esto de compadecerse no es solamente como cuando yo voy en la calle y veo a una persona que me pide dinero y le digo, tome 1000 colones. Pobrecito esta persona. Compadecerse implica accionar. Compadecerme por una persona implica que yo me voy a incomodar por esa persona. Y eso es lo que sucede. Dice que él llega, se baja, se acerca, le venda sus heridas, agarra aceite, ya saca vino y lo venda. Esto me dice dos cosas. El aceite y el vino me dice que muchas veces hay que sacar de nuestros recursos. Y Denis lo decía al inicio, no siempre es dinero. Es más, les puedo decir que no siempre va a ser dinero. Muchas veces es tiempo, disposición, oración, colaboración, estar en una reunión, llamar a alguien y preguntarle qué necesita, ver la necesidad de otras comunidades y decir, ¿cómo podemos ayudar? Tal vez yo no puedo ir y no puedo sacar el barro cuando algo se inunda. Tal vez yo no puedo estar todo el día porque tengo que trabajar. Pero bajo mi posibilidad, siendo un solo cuerpo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo me puedo unir? Dice que él lo agarra, lo venda, lo cura y lo monta en su cabalgadura. ¿Verdad? Pudo haber sido un burro, pudo haber sido un caballo, pero esto lo que me dice es que también nos debemos incomodar. Cuando hablamos del tema de la colaboración intercultural, tenemos que incomodarnos un poco, tenemos que ir un poco más, tenemos que dar esa milla extra. Pero dice que al siguiente día, la historia me fascina, porque dice que al siguiente día lo busca y lo lleva a un lugar para que lo cuiden y le dice al dueño del alojamiento, tome, le voy a pagar estas 2 monedas de plata o 2 denarios, como sea que lo tenga usted en su Biblia. Esto significa 2 días de salario de la época. Y yo lo traigo hoy a mí. ¿Estaría yo dispuesto a sacar 2 días de mi salario, 2 días de lo que uso día a día, por alguien que no conozco, que no me suma, por alguien que no es reconocido, por alguien que no es importante, según lo que estamos leyendo, o por alguien nada más que no conozco? Creo que es una muy buena pregunta que debemos hacernos. Y al final termina la historia, Jesús diciéndole en el versículo 36, ¿cuál de estas 3 personas demostró ser el prójimo del que cae en manos de los ladrones? Y él contesta, el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y le dice, anda entonces y haz tú lo mismo. ¿Qué mensaje nos deja Jesús? Y lo que yo quiero cerrar con este mensaje, y los quiero invitar, como les decía al inicio, es que hoy, sabiendo y entendiendo que somos parte de un cuerpo, que somos parte de una iglesia, y que hay un propósito de que nos brinquemos las barreras, de que hay un propósito de que llevemos cualquier persona a Cristo, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Si hoy nosotros somos ese maestro en la ley y estamos delante de Jesús y nos dice, ve y haz tú lo mismo, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor. Padre, gracias por esta mañana, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de estar aquí a la orilla de la playa, Señor, alabándote, honrándote, Señor. Pero que también como iglesia, Señor, como un cuerpo grande en Cristo, Señor, donde tú eres la cabeza, Padre, te queremos honrar con todo lo que somos, Señor. Queremos saber, Padre Celestial, de que nos unimos y que tenemos un llamado a romper toda barrera, Señor. A hacer una comunidad, a que Pura Vida Church, Señor, a que Comunidad Paz, a que todas las iglesias, Señor, puedan tener una colaboración con todas las personas, Padre. Gracias, Señor, porque cuando hablamos de esto, tenemos una muestra de que todas las personas que están aquí, Señor, buscan un mismo sentir, buscan un mismo anhelo, Señor. Y en el nombre de Jesús, nada más danos las herramientas, Señor, y recuérdanos para el diseño que estamos hechos. Y que esta mañana y esta semana, Señor, lo podamos poner en práctica. Que nuestro corazón, Señor, sea tierra fértil, Padre, para tu mensaje. Y podamos ser de buen testimonio para los demás, Señor. Yo te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Y, pastor. Muchísimas gracias. De verdad que mientras Luis compartía la palabra y al inicio cuando estaba diciendo
tuve una revelación increíble, y es que ese podría ser mi hijo y no se vería raro por la edad. No, de verdad que una de las cosas que más me impresiona es de ver de cómo Dios nos va moviendo y nos va inquietando a que podamos hacer su obra, no la nuestra. Una de las cosas también que nos anima a recordar y a entender es que la posición del Mesías ya está ocupada. Esa posición nadie la puede agarrar. Qué lindo que Él nos invita a ser colaboradores con Él. Entonces, justo lo que hablábamos hoy nos mete de lleno a lo que vamos a ver la próxima semana. El próximo valor que vamos a ver es la multiplicación dirigida por Cristo. Y se trata de esa parte, de ir hacia afuera. Yo soy de los que creo firmemente que la iglesia tiene que crecer hacia afuera y no hacia arriba. Montones de veces vemos los conflictos cuando la iglesia crece solo hacia arriba. El ejemplo, Hechos 2, vemos un dibujo lindísimo de la iglesia, pero ya en Hechos 6 la iglesia creció hacia arriba y tenemos un desorden. Y tienen que volverse a recordar, viene la persecución y todo, y una vez más Dios le dice, es hacia afuera, no hacia arriba. Entonces vamos a ver esto, el próximo valor es la multiplicación guiada por Cristo, porque también a veces la iglesia, y a veces son por deseos egoístas nuestros, por querer tener una cantidad de personas, un número o algo así, puede que me impulse a mí a hacer algo que no es ni siquiera bíblico. Puede que me impulse a mí a formar métodos o a hacer algo que suena como los que venden Avon. Escuchen esto. O puede que me mueva. Recuerdan un tiempo que hubo algo de un señor, César Castellano, del movimiento de los 12, que si usted no estaba en los 12, entonces usted no estaba en las cosas de Dios. Entonces, en realidad, creo que esa parte de la multiplicación dirigida por Cristo es recordar que hay personas que aún no conocen de Dios. Y no puedo verlas como un número más para agregar a mi iglesia, sino es como una persona más que necesita saber la restauración y el amor y el perdón que Cristo tiene por él o por ella. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la otra semana. Entonces, de verdad que estemos orando desde ya por tal vez amigos, familiares o alguien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y la próxima semana vamos a ver más herramientas prácticas de cómo compartir esa fe, de cómo compartirlo de una manera que sea respetuosa, de una manera también que sea relevante y de una manera que sea auténtica también. De mi parte, de verdad que Dios les guíe, que Dios los guarde esta semana, que Dios les bendiga montones y muchísimas gracias a todos por estar acá hoy. Y bueno, la iglesia va a quedar abierta, los abanicos van a quedar prendidos, entonces si alguien quiere quedarse aquí un ratito más puede hacerlo, pero el resto estamos despedidos. Que Dios les bendiga y nos vemos esta semana. Hasta luego, que Dios les bendiga.